Hola, buen día. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo, nos continúe ayudando, nos continúe respaldando, porque cada día necesitamos de Él. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de aprender, de crecer, de mejorar. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios por un nuevo día más de vida, por una nueva oportunidad de aprender, por una nueva oportunidad de mejorar, una nueva oportunidad de cada día aumentar y crecer en el conocimiento y permitir que Él purifique y Él perfeccione mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Dándole gracias a Dios por mi vida, por mi esposa, por mis hermanos, por mi padre, por mi madre, por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí, agradeciendo a Dios, agradeciendo y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, agradeciendo y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, agradeciendo y honrando a mis pastores, mi pastor Moisés Olivares, el presbítero, dándole gracias a Dios por su confianza, por su amistad, por su paciencia, por su, por su enseñanza. Dándole gracias a Dios por haberme una vez más reiterando la calidad de mis pastores, la calidad de su humanidad, la calidad de su enseñanza, la calidad de su ejemplo. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios y honrando su sabiduría. Dándole gracias a Dios y honrando su inteligencia, su humanidad. Reiterando su calidad y su crecimiento. Bueno, no es solo palabras, son hechos. Lo que hago es describir e ilustrar lo que en realidad acontece y el desarrollo y el crecimiento personal que tiene cada uno de mis pastores. Voy a dar un breve testimonio de lo que ocurrió ayer. El día de ayer era el culto de, de oración en mi congregación y yo tenía deseos de asistir y en un momento me compliqué porque no conseguía unas medicinas para mi esposa y entonces no pude asistir, pero yo comprendo que toda la sanidad es ministrada por Dios, tanto la sanidad por la ciencia o por la sanidad por los milagros, todas las sanidades son permitidas por Dios. Y entonces, debido a las condiciones económicas tan difíciles, me fui caminando. Y bueno, en vista de que se hace más fácil caminar con un bermuda desde temprano. Yo salía de aquí a eso de las 3 de la tarde. Y bueno, salí caminando buscando la medicina y bueno, me fue difícil encontrar la medicina. Y bueno, llegué hasta las salidas del pueblo, hasta las salidas de la ciudad de Guatire. Y
ya era la hora del culto cuando venía de regreso de ese lugar, de la salida del pueblo. Y, oye, estaba buscando unas medicinas para mi esposa y yo sabía que mi esposa antes de necesitar la medicina, primero necesitaba a Dios, porque Dios es el que dispensa la sanidad, tanto por la ciencia, por los milagros, por cualquier medio, por la medicina natural, por cualquier medio la medicina es dispensada y autorizada por el Señor Jesús, tanto por los milagros como por la ciencia. Y en vista de que, de que Dios me había, ah, me había revelado una vez más que la medicina y la sanidad como tal solo puede ser dispensada por mi Señor Jesús. Venía de regreso y venía en Bermudas, pues como le dije antes, que se me hace más fácil caminar distancias con una ropa ligera. Y venía de regreso y no había otro modo que bueno, que la oración. Y yo sé que en mi congregación, en la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, está la presencia de Dios. Y me acerqué a la iglesia, ya casi la hora del culto, pero yo no estaba en condiciones. O sea, no tenía un vestuario acorde. Y me acerqué a mi congregación. Y, oye, entré a la congregación en Bermuda. Y, y entonces mi pastor José Olivares se me queda mirando porque me ven en Bermudas, pues, y no es algo común, no es algo correcto, pues, que yo entre a la congregación en Bermudas, pero el culto no había iniciado. Entonces llegué rápidamente, lo que le expresé fue, eh, vengo a justificarme, o sea, porque me envió así, entonces yo me di cuenta que también que no era lo correcto, pues, pero era más importante mi necesidad de expresarle un respaldo en oración. Y entonces él me vio, o sea, me vio impresionado porque me vio en Bermuda, pero después fue empático. Él se puso en mi lugar y entonces me escuchó. Y le dije, pastor, vengo a justificarme. Entonces me dice, ajá, ¿qué pasó? Entonces le dije, no, lo que pasa es que vengo así porque estoy buscando una medicina a mi esposa y oye, necesito que le expliqué pues qué era lo que había pasado, pues que era por el nervio asiático, que entonces me dijo, no, y me explicó, él me explicó, este, o sea, por qué se debía que era el nervio asiático y que afectaba. Y o sea, al final me escuchó y me dijo, me dio respuesta y me dijo, este, que escuchó mi petición, pues le dije que oye, que por favor recobraran por ella. Entonces me dijo, tranquilo, que vamos a estar orando por ella, que la vamos a estar respaldando en oración. Y bueno, dándole gracias a Dios y reiterando una vez más su crecimiento y su calidad humana, primeramente, y espiritual. Una calidad espiritual y humana de mis pastores. Un crecimiento espectacular. Porque lejos de reprenderme, me escuchó y me apoyó. Y bueno, yo automáticamente después que le expresé lo que le iba a expresar, salí. Y entonces, agradecido pues porque de verdad lo que merecía evidentemente era una reprensión. Pues cuando si mi pastor hubiese actuado de manera automática, de manera irreflexiva, él me hubiese reprendido de una vez, porque por las condiciones en que estaba. Pero lo que hizo fue escucharme. Y entonces
se dio cuenta que las razones por las que yo estaba cometiendo esa falta era porque había algo mayor que me estaba moviendo. Y era bueno la necesidad de que orar y de que intercedieran a favor de mi esposa en mi congregación, en la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. No me cansaré de reiterar y de, de respaldar y de cada día darle gracias a Dios por mis pastores. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar y darle gracias a Dios también porque por mis hermanos de la iglesia, mis hermanos, o sea, en vista de las condiciones y de la situación que le acabo de exponer. O sea, ellos me vieron ahí en Bermuda y muchos o sea, como siempre, pues una hermandad, y entonces llegaron, me saludaron y eso, y bueno, el mismo trato, ¿me entiendes? No me rechazaron, no hicieron acepción de personas, porque en realidad eso es lo que manda mi Señor Jesús, y que bueno, en cierta ocasión, este, lejos de las normas y de las costumbres formales y exteriores, están las necesidades interiores o las necesidades espirituales, que es lo primero. Eh, Me recuerdo que en cierta ocasión le preguntaron a mi Señor Jesús que si era lícito sanar el día sábado, el día de reposo. Y mi Señor Jesús le exponía a la audiencia en ese momento que si un pastor tiene 100 ovejas y una se le escapa, no deja las 99 que están en su rebaño y va a buscar solamente la que se le había perdido el día sábado. El día sábado, independientemente de las normas, de la reglamentación y de las necesidades y los formalismos que guarden ese día, están primeramente las necesidades espirituales. Gloria a Dios. Y bueno, reiterando nuevamente la calidad y el crecimiento el crecimiento y el desarrollo espiritual y humano de mis pastores. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando de crecimiento personal y desarrollo humano. Esto es el templo santo y el hombre. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a iniciar con esta enseñanza. El templo santo y el hombre. El apóstol Pablo escribe, gloria a Dios. El apóstol Pablo escribe, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois, es sagrado. 1 Corintios 3, 16, 17. Ha recibido revelación para comparar al hombre con el templo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo recibió revelación de Dios para comparar al hombre con el templo de Dios. Ha recibido revelación para comparar al hombre con el templo de Dios, con el templo. De la manera que antes Dios vivía en el templo. Ahora el Espíritu Santo vive en el hombre.
Dios vivía en el templo en la antigüedad y hoy en día el Espíritu Santo, la esencia del Señor Jesús, vive en el hombre. Las personas que hemos sido regenerados, que hemos sido bautizadas, gloria a Dios. Comparándole con el templo, podemos ver cómo se manifiestan claramente los tres elementos del hombre. Sabemos que el templo está dividido en tres partes. El templo en la antigüedad estaba dividido en tres partes y el templo físico como tal en la iglesia está dividido en tres partes. La primera es el patio exterior, que todos pueden ver y visitar. Aquí se ofrece toda la adoración externa. Más adelante está el lugar santo, que en el que solo pueden entrar los sacerdotes y donde se ofrece a Dios aceite. Gloria a Dios. Más adelante está el lugar santo en el que solo pueden entrar los sacerdotes. Somos un reino de reyes y sacerdotes. Si usted, así como yo, hemos sido bautizados en el nombre poderoso de Jesús, Dios nos ha calificado y nos ha dotado con las posibilidades de ser sacerdotes en su nombre. Gloria a Dios. En el que solo pueden entrar los sacerdotes y donde se ofrece a Dios aceite. Aceite representa la presencia del Espíritu Santo del Señor Jesús. Incienso y pan en el lugar santo. Está muy cerca de Dios, pero aún le falta porque están todavía fuera del velo. Eso era en el templo en la antigüedad. En consecuencia no pueden estar ante su misma presencia. Dios reside en lo más profundo, en el lugar santísimo, donde la oscuridad queda eclipsada por la luz brillante, y donde ningún hombre puede entrar. Gloria a Dios. Aunque el sumo sacerdote lo hace una vez al año, esto indica, no obstante, que hasta que el velo no sea rasgado, no puede haber ningún hombre en el lugar santísimo. Gloria a Dios. En la antigüedad era dentro de las normas y dentro de las costumbres que Dios había establecido en sus inicios para su templo y para la función correcta de su templo, que al lugar santísimo entrará un hombre una vez al año. Y ese hombre era el sumo sacerdote, que debía hacer holocausto y expiación por los pecados de la humanidad una vez al año, y solamente una persona que haya sido autorizada para entrar en el lugar santísimo. Esto es el sumo sacerdote. Gloria a Dios. No obstante, hasta que el velo no sea rasgado, no puede haber ningún hombre en el lugar santísimo. Gloria a Dios. El hombre también es el templo de Dios. El hombre, nosotros somos el templo de Dios. Y también tenemos tres partes. El cuerpo como el patio exterior. Nuestra humanidad, nuestra naturaleza carnal es el patio exterior. Y ocupa una posición externa, con su vida visible para todos. O sea, tenemos una posición externa en nuestro patio exterior, no en nuestra carne, pues visible para todas las personas que se acerquen a interactuar o a conectarse con nosotros. Lo que primero pueden visualizar es nuestro patio exterior, o sea, nuestra carne. Aquí el hombre debería obedecer toda orden de Dios, porque debemos tomar en cuenta que Dios trabaja de adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. O sea que el cuerpo como tal es el patio exterior y debería estar conectado con las órdenes del espíritu, que se
que vienen manifestadas por el mayordomo, que es el alma. Aquí el Hijo de Dios sirve como sustituto, gloria a Dios, y muere por la humanidad. Dentro está el alma. Vamos a recapitular esto. El patio exterior ocupa una posición externa, con su vida visible para todos. Aquí el hombre debería obedecer toda orden de Dios. En nuestro cuerpo deberíamos obedecer las órdenes del Espíritu, las órdenes que el Espíritu le dispensa al alma y el alma por consiguiente se le dispensa al cuerpo. Gloria a Dios. Aquí el Hijo de Dios sirve como sustituto y muere por la humanidad. Dentro está el alma del hombre, que constituye la vida interior del hombre y abarca la emoción, la voluntad y el pensamiento. Así es el lugar santo de una persona regenerada, porque su amor, voluntad y pensamiento están plenamente iluminados. Están plenamente iluminados en el alma. Cuando nuestra alma ha sido edificada con el conocimiento de su santa palabra, es cuando tenemos garantía de que nuestra alma está edificada en la vida espiritual del Señor Jesús, en la revelación verdadera, que la revelación verdadera y tangible está en la palabra de Dios. Gloria a Dios, en la Biblia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que el lugar santo de una persona, así es el lugar santo de una persona regenerada, totalmente iluminado, porque su amor, voluntad y pensamiento están plenamente iluminados a través de su edificación, a través de la palabra, para que puedan servir a Dios como lo hacía el sacerdote en la antigüedad. En la parte más interna, detrás del velo, está el lugar santísimo, en el que no ha penetrado jamás luz humana y que ningún ojo ha visto. Es el lugar secreto del Altísimo, el lugar privado, la intimidad con Dios está en el lugar santísimo. Hoy en día la intimidad con Dios está en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Es el lugar secreto del Altísimo, el lugar donde vive Dios. El hombre no tiene entrada allí a menos que Dios esté dispuesto a desgarrar el velo. Gloria a Dios. En la actualidad y en este tiempo vivimos en la dispensación de la gracia. Después de que Dios al morir desgarró el velo del templo y le dio acceso y entrada a toda la humanidad, a todo el que creyere. Gloria a Dios. El hombre no tiene nada allí, a menos que Dios esté dispuesto a desgarrar el velo. El velo ya ha sido desgarrado. Ya Dios nos dio acceso libre a la humanidad para buscar y para entrar en intimidad y en contacto con mi Señor Jesús, con Dios. El espíritu del hombre, el espíritu se encuentra más allá de la conciencia del hombre y por encima de su sensibilidad. Aquí el hombre se une y nos comunica con Dios. Gloria a Dios. No hay lámpara o luz alguna en el lugar santísimo, porque Dios vive allí y Dios dispensa la iluminación que necesitamos en nuestro más lugar íntimo y más profundo. En nuestro lugar íntimo y más profundo es Dios que nos ilumina. Gloria a Dios. No son los pensamientos, las emociones, el conocimiento de la palabra, no. La luz es dispensada directamente por el Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Así como en el lugar santísimo en la antigüedad. Gloria a Dios. No hay lámpara, o luz alguna en el lugar santísimo, porque Dios vive allí. Dios dispensa la luz. En el lugar santo hay el candelabro de 7 brazos, en el lugar santo, en el alma. Hay el candelabro de 7 brazos
y el patio exterior recibe la luz del día. Todos estos sirven de imágenes y sombras para una persona regenerada. Las personas regeneradas tenemos estas mismas características del templo en la antigüedad. El patio exterior, que es nuestra carne. El lugar santo, que es nuestra alma, que está iluminada por el patio exterior, que es nuestra carne, está iluminada por la luz del día. El lugar santo, que es nuestra alma, está iluminada por el intelecto, por los pensamientos, por las ideas. Gloria a Dios. Y el lugar santísimo, que es nuestro espíritu, está iluminado por la presencia del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Todo esto sirven de imágenes y sombras para una persona regenerada. Su espíritu es el lugar santísimo, donde vive Dios, donde todo se hace por fe, más allá de la vista. El sentido o comprensión del creyente. El alma se parece al lugar santo, en que está abundantemente iluminado con muchos pensamientos y preceptos racionales, mucho conocimiento y comprensión de las cosas del mundo material y el de las ideas. Gloria a Dios. El cuerpo es comparable al patio exterior, claramente visible para todos. Las acciones del cuerpo las pueden ver todos. El orden que Dios nos presenta es inequívoco. Gloria a Dios. El espíritu es primero, el alma es después. El espíritu es el amo, el alma el mayordomo y el cuerpo el sirviente. Gloria a Dios. Lo que pasa es que en la caída del hombre, el enemigo ha invertido todo el orden. Y entonces ya no vivimos con las ordenanzas del Espíritu, sino con las ordenanzas de la carne. Bueno, que el Señor nos guarde. Las personas regeneradas debemos establecer el orden correcto que a Dios le agrada, que es espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. No cuerpo, alma y espíritu. O alma, cuerpo y espíritu. Gloria a Dios. Es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el amo. El alma el mayordomo y el cuerpo el sirviente. Gloria a Dios. Gloria. 1 Tesalonicenses 5:23 dice esto. No es alma, espíritu y cuerpo, ni tampoco es cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la parte preeminente. Por eso se menciona en primer lugar. Gloria a Dios. El cuerpo es el más humilde y en consecuencia es mencionado al final. El cuerpo es el más humilde y es mencionado al final. Gloria a Dios. Pero el enemigo, en su intento de perturbar y distorsionar el orden correcto de las cosas, ha permitido que no vivamos conforme a nuestras necesidades espirituales, sino nuestras necesidades físicas. Gloria a Dios. Por eso es que muchas veces en la humanidad las personas dicen, no, si yo no trabajo no como. Y en nosotros, en las personas regeneradas que tenemos el orden correcto de Dios, es si no creemos, no comemos ni tenemos nada. Si no vivimos por fe y si no estamos conectados con la presencia de Dios, nuestra vida será un fracaso. Nuestra vida será un fracaso si no estamos conectados y no vivimos conforme a nuestras necesidades espirituales. Como dice la palabra de Dios, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Y el alma está en medio de ellos, y por eso se menciona entre las dos. Habiendo visto ahora el orden de Dios, podemos apreciar la sabiduría de la Biblia. Al comparar al hombre con un templo, podemos reconocer la perfecta armonía que existe entre el templo del hombre en cuanto al orden y al valor. Gloria a Dios.
El servicio del templo funciona según la revelación en el lugar santísimo. Y todas las actividades del lugar santo y el patio exterior están reguladas por la presencia de Dios en el lugar santísimo. Están reguladas por la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Por qué? El lugar santísimo es la viva representación de nuestro espíritu, que es el portador de la presencia de Dios. Gloria del Espíritu Santo del Señor Jesús. Este es el sitio más sagrado, el lugar en el que convergen y se apoyan las cuatro esquinas del templo. Nos puede parecer que el lugar santísimo no se hace nada, en el lugar santísimo no se hace nada, nos puede parecer que en el lugar santísimo no se hace nada, porque está completamente a oscuras. Gloria a Dios. Todas las actividades a oscuras en el sentido literal, porque no está en contacto con el patio exterior o con la humanidad. No está en contacto a la vista de las personas del exterior, de las personas que nos visualizan. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es nuestra parte más íntima, nuestra parte más profunda. Gloria a Dios. Todas las actividades que se realizan en el lugar santo en realidad son dirigidas por la revelación en el absoluto silencio y paz del lugar santísimo. Todas las actividades que se realizan en nuestro pensamiento y en nuestra alma están dirigidas o deberían estar dirigidas en las personas regeneradas por nuestro movimiento en nuestro espíritu. Gloria a Dios. En el absoluto silencio y paz del lugar santísimo de nuestro espíritu. No es difícil percibir la aplicación espiritual de esto. El alma, el órgano de nuestra personalidad, se compone de pensamiento, voluntad y emoción, como dimos en otras entregas anteriores. Se compone de pensamiento, voluntad y emoción. Parece como si el alma fuera el director de todas las acciones, porque el cuerpo sigue la dirección del alma, porque el alma es el mayordomo, y ocupa una posición externa, con su vida visible para... Gloria a Dios. Porque el cuerpo sigue su dirección. Gloria a Dios. Antes de la caída del hombre, sin embargo, a pesar de sus muchas actividades, el alma era gobernada por el espíritu. Antes de la caída del hombre, el alma era gobernada por el espíritu. No habíamos permitido que el enemigo distorsionara el orden correcto de los elementos con que Dios nos había creado. Gloria a Dios. Antes de la caída del hombre, sin embargo, a pesar de sus muchas actividades, el alma era gobernada por el espíritu. Y este es el orden que Dios quiere todavía. Dios quiere todavía que establezcamos el orden correcto que Él instauró y estableció desde el principio. Que es que el espíritu sea el amo, el alma el mayordomo y el cuerpo el sirviente. Primero el espíritu, después el alma y finalmente el cuerpo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a culminar con esta enseñanza. En la próxima entrega viene una parte que merece que prestemos muchísima atención, que son las causas de la caída del hombre. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo.